Ante todo, buenas tardes y gracias a los organizadores por haberme dado la oportunidad de estar aquí con ustedes, por lo menos debido a las circunstancias en forma virtual. Hoy día les voy a hablar sobre gestión del agua y sus impactos en los costos de cierre. El objetivo máximo de una gestión de agua es básicamente proteger los recursos hídricos. Si lo aplicamos al cierre, lo que tenemos que asegurar es esa protección para un tiempo muy largo después del cierre de la mina, en la etapa de cierre y post-cierre. Y para eso debemos estar seguros de poder asegurar una buena gestión del agua. La buena gestión del agua también es fundamental para asegurar dos objetivos que ya son importantes, también están incluidos en todas las guías de cierre, que son la estabilidad física y la estabilidad geoquímica de las instalaciones. Hay un tema que siempre es un poco delicado, que es el tema de costos, pero yo soy un convencido de que para poder lograr los objetivos que se desean en el post-cierre, es importante que podamos hacer una estimación apropiada de los costos de cierre, hablemos al respecto porque tenemos que asegurar los recursos para poder llevar a cabo las medidas propuestas. De nada nos va a servir un excelente plan de cierre si es que no logramos asegurar los recursos para que se lleve a cabo. Como toda parte del cierre, el éxito de la gestión del agua en cierre se inicia desde el diseño de la mina y se va forjando durante la vida. Este es un gráfico, un esquema que se encuentra en la planificación de cierre integrado de minas, el ICMM, y muestra cómo a lo largo de la vida de la mina, con el aporte de los diferentes grupos de interés, tanto internos como externos, vamos afinando los detalles del plan de cierre para poder tener un cierre y un post-cierre exitoso. Si bien este esquema es correcto en cuanto a hay un pequeño componente que no ha sido considerado en el gráfico y es el tiempo. Porque si consideráramos el tiempo, en el mejor de los casos se vería algo así. Porque por lo general, una empresa es probable que vaya a estar participando del post-cierre un tiempo mucho más largo que el de la vida de la mina. Sobre todo si es que tenemos tratamiento de agua a un tiempo a largo plazo. Y por supuesto, ¿no? Los costos que tenemos también se van a extender en el tiempo. Por lo tanto, es crítico poder establecer estos costos de manera efectiva y apropiada. Este es otro esquema que nos muestra el ICMM. Cuando se inicia la mina, se establece el primer plan de cierre. Evidentemente, este plan de cierre se realiza con la información que se ha obtenido de los diseños y de la información recolectada para el estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, existe mucho riesgo, muchas contingencias, porque no se conoce todo el componente y todo el entorno de una manera como se va a conocer al final del cierre de la mina. El esquema muestra dos tipos de prácticas. Durante el caso de las buenas prácticas, a lo largo de la vida de la mina, nosotros obtendremos datos, información. Si somos inteligentes, tendremos conocimiento de la zona, de las instalaciones y del entorno, como para poder reducir estos riesgos y contingencias, de tal manera que al llegar el momento del cierre activo, nosotros vamos a tener pocas contingencias y vamos a poder tener un estimado bastante seguro de lo que va a ser el costo de cierre. La línea roja muestra una mala práctica, pero en realidad bastante teórica, porque si bien vamos ganando conocimientos, una empresa minera va a esperar hasta el desmantelamiento para darse cuenta de que ahora hay que hacer los detalles del cierre. Y por lo general, lo que se da es una curva de este tipo, donde los riesgos y las contingencias se comienzan a presentar si es que la empresa no ha considerado los detalles del plan de cierre a tiempo. Entonces, una vez que el cierre es presente y uno entra y interioriza que ya está cerca, comienza a encontrar que hay datos e información y preguntas que no se han respondido.
y por lo tanto comienzan a incrementarse las contingencias y esto está relacionado también al costo. Al final, si bien aquí la línea roja del ICM muestra que la incertidumbre es casi igual que al inicio, normalmente al final sabemos que tenemos que responder otras preguntas que no conocíamos al inicio. Y lo que puede suceder es que los costos de cierre sean mayores que a los estimados inicialmente. Ahora, este tipo de esquemas que son bastante teóricos, a mí también me causa siempre una pregunta y digo, ¿será real? ¿No será real? Y en realidad para contestar esto, lo que hice fue revisé los planes de cierre que se habían preparado en el Perú. Se pueden pedir por transparencia. Y como tenemos planes de cierre desde el 2006, existe en algunos casos toda una historia del desarrollo de los costos de cierre a lo largo de la vida de muchas operaciones, ya que muchas han presentado ampliaciones, muchas han presentado ya actualizaciones y modificaciones. Entonces, esto es lo que es tal vez uno de los resultados más interesantes de este estudio, fue que podemos apreciar a las minas en tres tipos diferentes de su desarrollo a lo largo de la vida de la mina. En el caso de las minas que recién inician, los costos de cierre no se modifican mucho. Por lo general, simplemente son modificaciones pequeñas debido a consideraciones de actualización de costos unitarios, o consideración de inflación, y por lo general las variaciones son por lo general muy pequeñas. A medida que la mina va avanzando en su vida, encontramos que cuando están más o menos 30 al 60% de su tiempo de vida la mina, los planes de cierre, los costos han aumentado. Aumentan con una pendiente mayor que las otras minas, debido básicamente a que no solamente incluyen los cambios debido a actualizaciones de costos e inflación, sino también estas minas han sufrido expansiones y modificaciones. Por lo tanto, las áreas que se buscan para el cierre o las instalaciones que son nuevas tienen que ser incluidos en los costos, dando un costo mayor al cierre. Esto es normal. Y por último, vemos que a partir de cierto porcentaje de vida de la mina, que es cuando ya el cierre es una realidad, se comienza a trabajar en los detalles. Y es ahí donde los costos de cierre de algunas operaciones tienden a subir incluso de manera casi exponencial. Esa es prácticamente estamos confirmando el cuadro que se había mostrado en el ICMM, ¿no? Entonces vemos en uno de los casos que ya al parecer esta mina ya alcanzó, digamos, estimar el costo real del cierre, mientras que el otro todavía sigue incrementándose. Y esto es algo que nosotros queremos evitar. Si vemos en detalle cuáles han sido las razones, en realidad estos incrementos no se deben a nuevas actividades o nuevos componentes que no hayan sido conocidos o incluidos en los planes de cierre. En realidad es que no habían sido costeados de manera apropiada con el detalle necesario, ¿no? Tres razones o tres componentes importantes son las áreas. Si bien las áreas uno cree tener un conocimiento exacto, en realidad cuando se ven los detalles, uno se da con la sorpresa a veces de que hay áreas que no se habían considerado y que, por ejemplo, deben ser revegetadas o remediadas, aumentando el costo del cierre. Otro tema es el costo de las coberturas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes consideran incrementar los costos en la cobertura debido a, vamos a ver por qué después, a los costos de tratamiento de agua, podemos invertir un poco más en la cobertura aumentando los costos. También si es que cambiamos los diseños para poder ahorrar en un poco de movimiento de tierras, también podemos ver que los costos de las coberturas pueden aumentar debido a que vamos a necesitar otro tipo y otro diseño. Entonces, aquí puede ser para arriba o para abajo el costo, pero es uno de los factores de incremento. Por último, y tal vez es el factor más importante, son los costos de tratamiento de agua, sobre todo si tenemos generación de ARD, el agua ácida. ¿Qué es lo que sucede? Que así como hay un triángulo del fuego, yo digo que hay una pirámide de la generación de ARD, ¿no?
tenemos aire, sulfuros, agua y también una bacteria que también genera ARD. Esta se encuentra, es ubíquita, se encuentra en todo sitio, así que nos queda jugar con aire, sulfuros y agua para poder eliminar uno de ellos y de esta manera controlar la generación de ARD. Normalmente lo que hacemos, hay una serie de lista de métodos para controlar. Los dos más comunes son, primero, es gestión de agua. Tenemos que desviar el agua para que justamente eliminar el agua de esa pirámide. Y el otro son las cubiertas, las coberturas, que lo que hacen básicamente es tratar de eliminar tanto el agua como el oxígeno. Y claro, si eso no funciona, vamos a tener que tratar. Y si vamos al cierre, el post-cierre habrá tratamiento de agua y estos costos deben ser considerados. Y estos son los costos que muchas veces no se han calculado bien en detalle. Con las coberturas, como ya hemos visto en la charla de Edwin anterior, tratamos de reducir tanto agua como oxígeno para poder reducir la generación de ARD, de agua ácida, de los efluentes. Sin embargo, lo que hacemos es un trade-off. Podemos reducir el costo de las cubiertas con una infiltración y por lo tanto los costos de tratamiento en el post-cierre van a ser mayores, o podemos invertir en cubiertas más eficientes, que evidentemente pueden ser más caras, pero podemos reducir los costos de tratamiento al reducir el volumen que se debe tratar. Claro que eso va a depender porque voy a explicar cuál es el detalle en ese caso. Lo que sucede es que la generación de ARD tiene tres fases, ¿no? En la primera fase, que es el inicio, existe tanto oxidación química, es decir, por el aire y con presencia de agua, pero también tenemos la oxidación bacteriana. Sin embargo, aquí la oxidación bacteriana es bastante limitada y mayormente se da la oxidación química. Sin embargo, si dejamos que este comportamiento de generación de ARD sea cada vez más fuerte, vamos a llegar a la fase 3, a pHs más bajos. En este caso, si bien puede haber oxidación química, tenemos predominantemente oxidación bacteriana. Y esta oxidación no necesita oxígeno, por lo tanto, podemos poner la cobertura que queramos, pero la bacteria va a seguir generando ARD y se va a seguir cocinando en la instalación, el ARD, esperando que cualquier agua que pase a través de ese material va a lixiviar todo este ARD generado para poder llevarlo a los efluentes. ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo que sucede es que si se da este caso, la calidad del agua del efluente va a ser mucho peor que la que se tenía en operación, porque básicamente se está concentrando en el material toda la generación de ARD, esperando que pase agua, y el agua que pase va a disolver mayor cantidad de metálica. Ahora, si tenemos una mayor carga metálica, eso significa que hay un aumento de la acidez y vamos a tener como consecuencia un mayor consumo de cal. Dado que el costo de la cal es principalmente el costo del tratamiento de aguas ácidas, significa que vamos a tener un mayor costo por metro cúbico en el poscierre que en la operación. Entonces, si nosotros hemos calculado los costos de tratamiento utilizando los costos de tratamiento de operación y multiplicándolos solamente por el volumen, que va a ser menor supuestamente durante el poscierre, vamos a considerar que vamos a subestimar en realidad el costo del tratamiento por metro cúbico de agua, y dependiendo del tiempo y de la cantidad, podemos tener incrementos en los costos significativos. Entonces, el tema que siempre tenemos que estar conscientes es que nosotros, tanto para calcular la cantidad de agua a tratar, como para la calidad de agua del efluente, nosotros utilizamos modelos. Y un estadístico conocido dijo que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles, y precisamente esos son los que utilizamos para calcular los costos, tanto el volumen como la calidad, ¿no? Entonces, tenemos problemas ahí porque intrínsecamente los modelos tienen limitaciones.
son una simplificación de la realidad, consideran una abstracción conceptual ideal que muchas veces no se da. En otros casos, depende del grado de desarrollo de disciplina. Considero personalmente, por ejemplo, que los modelos para balance de aguas están bien desarrollados, mientras que creo que todavía la parte de modelamiento geoquímico le falta desarrollar para poder dar resultados más exactos de la realidad. Y finalmente, algo que todo el mundo sabe, pero que a veces uno se olvida, es que el resultado, los modelos en realidad son tan buenos como la data que se le da. Entonces, si nosotros alimentamos a un buen modelo con basura, la información que arroje el modelo va a tener la misma condición, ¿no? Y vamos a tener una incertidumbre muy importante. Y es justamente este punto que está en nuestras manos y el que podemos nosotros manejar, ¿no? Normalmente, cuando hacemos estos modelos, deberíamos estar, digamos, conscientes de que tenemos que buscar la mejor gente para que pueda hacer estos modelos y también no hacer los estudios para conseguir la data y la información necesaria a tiempo. Por ejemplo, si no tenemos un buen estudio geoquímico, una buena caracterización geoquímica de los materiales, vamos a tener un pésimo resultado en cuanto a la calidad de agua que vamos a tener que tratar. De nada sirve ahorrarse, vamos a decir, $100,000 en una caracterización química, si luego vamos a tener un incremento de costo de millones de dólares durante post-cierre debido a que calculamos mal el tratamiento de agua. Entonces, esta es una parte muy importante que está en nuestras manos y que debemos esforzarnos en hacerlo lo mejor posible, porque si no, tenemos que estar de acuerdo en que los modelos tienen limitaciones y por lo tanto, tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos para que no suceda que los modelos nos dan un resultado y luego nos damos con otra imagen en la realidad, ¿ya? Otro tema que se considera muy poco en los planes de cierre y que también llevan a incrementos significativos es que los costos no consideran el tiempo de vida de las instalaciones. Porque las plantas de tratamiento de agua ni las coberturas son eternas, ¿no? O sea, a ver, no hay nada que ponga más incómodo a un ingeniero, a pesar de que hoy es su día, de que le digan, diseñeme una planta que dure para siempre, un puente que dure para siempre, ¿no? Siempre se diseña con un tiempo de vida útil. Y las plantas de tratamiento, dependiendo del diseño, pueden estar entre 20, 25, 35 años máximo. Y por lo tanto, si vamos a tener un tratamiento de agua más allá del tiempo de vida útil de la planta de tratamiento, del diseño, vamos a tener que considerar en el presupuesto dinero para un overhaul o un reemplazo de la planta de acuerdo al tiempo que se requiera del tratamiento. Y esto pocas veces, esto no lo he visto casi, lo he visto en muy pocos planes de cierre. En el caso de las coberturas es lo mismo, nosotros tenemos que llegar a una cobertura que sea sustentable, porque si no podemos generar la cantidad de suelo que perdemos durante el año por erosión, entonces vamos a tener también que después de unos años reparar la cobertura o reemplazarla dependiendo del caso, y por lo tanto estos costos también deberían estar considerados en el plan de cierre. Por eso yo recomendaría en todo caso de que también busquemos alternativas no convencionales. Por ejemplo, un ejemplo de eso ha sido la cobertura que ha presentado Edwin, es un buen ejemplo. Ahora, hay otras alternativas que se pueden pensar. Primero, el cierre de mina tiene una ventaja y es que las operaciones mineras tienen áreas bastante extensas y en algunos casos bastante planas. Y son áreas que se pueden utilizar para diferentes tipos de uso. Un ejemplo es la generación de electricidad con paneles solares. No necesitamos que sea una eficiencia tan grande como en una empresa eléctrica, bastaría con que la electricidad que se genera pueda cubrir los costos de reemplazo, de mantenimiento de las instalaciones o de otras instalaciones de cierre, y por lo tanto podríamos incluso hasta reducir las garantías para el cierre. También se podría pensar en liners sin revegetación. Esto
a veces cuando he propuesto siempre ha habido un poco de resistencia porque tiene un problema de estética visual, a nadie le gusta un cerro negro, entonces podríamos usar uno verde, pero sí es cierto de que no se logra una recuperación de la biodiversidad. Sin embargo, dependiendo de los casos, creo que sí se debería considerar, ya que tiene otras ventajas. Por ejemplo, nos permite otros usos alternativos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenemos una área suficientemente grande que podamos cubrir con liner y el agua de escorrentía recolectarla en un reservorio y esta agua entregarlas a las comunidades durante época de estiaje? En este caso, tendríamos una ventaja adicional, no solamente estamos generando un activo, sino que además estaríamos generando un incentivo para que las comunidades cuiden, protejan esta instalación cerrada, porque si ponemos una cobertura vegetal que se ve tan bonita como la presentación anterior, y las comunidades aledañas tienen animales y sus pastos están sobrepastoreados, la tentación de ingresar y usar esas áreas es grande y por lo tanto se puede destruir la cobertura y generar un problema. Entonces, yo creo que hay que pensar de caso a caso y no cerrarse en que este tipo de alternativas no podrían ser factibles. Incluso ahora ya existen láminas que pueden generar electricidad. Esta es una imagen de la carretera generadora en Francia, ¿no? Lo que sí, este tipo de alternativas no convencionales de cierre, debemos pensarlas a tiempo, ¿no? Esto no va a poder ser posible llevarlo a cabo si faltando 3 años para el cierre se nos ocurren ideas brillantes y las queremos implementar, porque tenemos que tener un estudio y poder demostrar la factibilidad. Así que sería interesante considerar estas alternativas no convencionales con tiempo para poder hacer ensayos y poder demostrar factibilidad. Así que, resumiendo, los costos relacionados a la gestión de agua puede ser una parte importante del costo de cierre. De la revisión de algunos de los planes de cierre, ese es el caso. Y para evitar incrementos significativos en el costo de cierre, tenemos que tener cuidado y trabajar en los detalles específicamente o principalmente de ciertos puntos como ensayos de coberturas, estimación de costos de tratamiento de aguas apropiados, considerando, por supuesto, que con una buena caracterización geoquímica, ver cuál es la posible calidad del efluente, incluso si es que hay oxidación bacteriana. Luego, importantísimo, es generar los datos y la información para alimentar a los modelos, para poder reducir la incertidumbre. Y acá yo entre paréntesis he puesto un tema que siempre es un compromiso y a veces se deja hasta el final, que es el Pit Lake Study, que es uno de los componentes a veces importantes para poder evaluar qué es lo que vamos a requerir, el tratamiento y cuáles pueden ser los impactos post-cierre de la unidad ya cerrada. Por último, hay que considerar los costos de reemplazo, de overhaul de las plantas de tratamiento y de las coberturas, de ser el caso. Estos son temas que deben ser considerados, si no vamos a tener incrementos significativos al final, justo cuando las minas tienen poco margen, ya que producen al final de la vida menos y entonces el acceso a los recursos es menor. Por último, ser consciente de las limitaciones e incertidumbre de los modelos para poder evitar sorpresas y considerar a tiempo alternativas de cierre no convencionales. A tiempo significa que podamos llevar a cabo estudios, podemos llevar a cabo pilotajes y poder demostrar que tenemos alternativas que son diferentes, pero que son factibles. Muchas gracias.